Bueno, buenas tardes. Ya la doctora María Emilia Otero, que es, bueno, que son la formación de neurología en el Hospital de Tuya. Así que, bueno, va a presentar mis convulsiones. Cualquier duda que tengan o algo, pueden sentirse tranquilos para hablar, preguntarles. No se queden con dudas. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las convulsiones, más que nada las generalidades, cómo distinguir una convulsión, cómo clasificarlas, y algo un poquito básico, pero sí vamos a hablar un poquito del tratamiento, y al final vamos a ver algunos videos con unos ejercicios muy cortitos como para ver si entendimos un poco la clase. Para empezar, hay que tener en cuenta que entre el 8 y el 10% de la población en general en algún momento de su vida va a sufrir una convulsión y que aproximadamente otro 10% de estos pacientes va a desarrollar epilepsia posteriormente. Entonces es un desafío el hecho de diagnosticar y de cómo manejar este tipo de cuadros, sobre todo en una guardia si es que no se dedican a esto específicamente a la neurología. Vamos a empezar definiendo qué es una convulsión y decimos que es una aparición transitoria de signos, síntomas que se deben a una actividad en el cerebro, una actividad neuronal anormal, excesiva y asincrónica. Pero ¿cómo definimos epilepsia entonces? Inicialmente la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el 2005 la definió como un disturbio cerebral que se caracterizaba por la predisposición persistente de ese cerebro para generar crisis epilépticas, y también hablaba de las consecuencias que tiene la epilepsia, tanto en lo neurobiológico, en lo cognitivo del paciente, en lo psicológico y también en lo social. En el 2017, en el 2015, la ILAE redefine un poco, revisa esta definición y la define en epilepsia como una enfermedad cerebral que presenta cualquiera de las siguientes tres circunstancias. Lo vamos a leer ahora, puede parecer un poco complejo, pero después lo vamos a ir desglosando. La primera circunstancia es que haya al menos dos crisis no provocadas, que después vamos a ver lo que son las crisis no provocadas, con al menos 24 horas de separación entre ellas. Tengo dos crisis separadas por lo menos por 24 horas. O una crisis también no provocada y una probabilidad de presentar otra crisis en los 10 años siguientes con un riesgo aproximadamente del 60%. Esto es difícil por ahí de entenderlo, pero ahora lo vamos a ir desglosando. O bien, otra condición que nos define si la epilepsia es que el paciente ya tenga un diagnóstico de un síndrome de epilepsia, que también vamos a ver algunos ejemplos para que lo tengan. Entonces, ¿qué significa que una crisis sea no provocada? Son las que no se deben a una causa identificable. Por ejemplo, toxinas, fármacos, algunos determinados factores metabólicos que hacen que mi cerebro convulsione. Cuando no hay nada de eso, significa que la crisis es no provocada. ¿Y a qué le llama el riesgo de recurrencia la ILAE? Dice que hay un grupo, se ha estudiado con diversos estudios, un grupo de condiciones que tienen cierta predisposición a generar convulsiones recurrentes no provocadas. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la enfermedad vascular, ya sea un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, un traumatismo de cráneo, que yo tenga en el electroencefalograma una actividad anormal y que tenga también en los estudios de imágenes lesiones. Todos estos cuadros me aumentan la predisposición de generar crisis. Entonces, se ha demostrado en estos estudios que cuando tengo alguno de estos factores, mi riesgo de recurrencia es mayor al 60%. Entonces, si tuve una crisis y alguno de estos factores, puedo decir que mi paciente se clasifica como epiléptico. ¿Y qué serían los síndromes epilépticos? Obviamente, como todo síndrome, es un grupo de síntomas y signos que incorporan distintos tipos de convulsiones, electroencefalograma que son bien característicos y también imágenes características, que todo esto tiende a ocurrir juntos. Y por lo general lo vemos más bien en las edades de la infancia, de la adolescencia, por ejemplo,
La epilepsia de ausencia en la infancia, que se da entre los 4 y los 10 años y se caracteriza sobre todo por crisis de ausencia. La epilepsia de ausencia juvenil, que también en la infancia y en la adolescencia lo vamos a ver. También puedo tener crisis de ausencia, crisis tónico-clónicas generalizadas. Otro ejemplo que también vemos mucho es la epilepsia mioclónica juvenil, que se da sobre todo en la adolescencia y la adultez temprana, los jóvenes hasta los 25, 30 años. Y también la epilepsia tónico-clónica generalizada sola, que también se da en la infancia y en la mediana edad. Estos son síndromes ya descritos, entonces que si un paciente tiene este síndrome, yo puedo definirlo como un paciente epiléptico. Entonces, en el 2017 la ILAE propone una clasificación, una nueva clasificación, quizás han escuchado la más vieja, parciales, complejas, simples. Ahora lo hace un poquito más sencillo la ILAE y las define como crisis de acuerdo al inicio, y de acuerdo al inicio las divide, si es focal, generalizado o con inicio desconocido, y también si es de inicio focal las divide en base a si la conciencia está conservada o si está alterada, cómo es el inicio, si es motor o no motor, y si es focal a bilateral tónico-clónica, o sea, no lo define como, lo pueden llegar a encontrar como secundariamente generalizado. Y las de inicio generalizado las divide en inicio motor y no motor, y las de inicio desconocido también, el motor o el no motor y las no clasificadas. Ahora vamos a desglosar cada una. Las de inicio focal son aquellas que se van a originar en una red neuronal limitada, en un hemisferio cerebral, discretamente localizada o un poquito más ampliamente distribuida. Y estas estructuras pueden incluir las estructuras subcorticales. En cambio, las de inicio generalizado son las que también en el punto se originan en una localización específica dentro del cerebro, pero rápidamente difunden e involucran redes que están distribuidas bilateralmente, o sea, hacia todo el cerebro. Y las de inicio desconocido son aquellas básicamente en las que no sabemos, no las vimos, no nos pueden especificar, o sea, el inicio no está claro o se pasa por algo. Directamente el médico que me lo pasa al paciente me dice, no sé, no lo vi, no me dijeron. Así es como las vamos a clasificar. Vamos a empezar con las de inicio focal. Y acá tenemos si la conciencia está conservada o si está alterada. Entonces, ¿a qué definimos conciencia? La conciencia es la capacidad que tiene el paciente de darse cuenta de sí mismo, del entorno. Entonces, cuando la conciencia está conservada, el paciente es consciente de sí mismo, del entorno durante la crisis, incluso si el paciente está inmóvil, ¿sí? El paciente después me refiere, yo escuchaba, veía todo, no me podía mover, no podía contestar, pero yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y después tenemos cuando la conciencia está alterada, obviamente que la persona queda inconsciente, no es consciente de sí mismo ni del entorno durante la crisis. Entonces, vamos ahora hacia el inicio es motor o no motor. Vamos a iniciar con las de inicio motor. Y acá tenemos varias. Pueden ser crisis con automatismos, que son actividades motoras bien repetitivas, coordinadas, que no tienen un propósito, que en otras circunstancias pueden parecer normales. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico de esto es aplaudir o dar palmaditas o relamerse los labios. Eso en otro momento puede ser normal que alguien dé palmaditas, pero en la parte cuando se repiten, cuando son rítmicas, puede ser que se esté tratando de un automatismo. Después tenemos las crisis atónicas, que es cuando hay una pérdida del tono postural en todo el cuerpo o en una parte del cuerpo. Las crisis clónicas, que es cuando hay movimientos espasmódicos estereotipados, repetitivos, y esto es muy importante, son regulares, o sea, son rítmicos, ¿sí? Y también tenemos crisis con espasmos epilépticos, que se da sobre todo en niños más pequeños, donde se genera una flexión del tronco sobre las extremidades y una extensión de los brazos, por lo general que involucran grandes grupos musculares, ¿sí?
Después tenemos crisis hipercinéticas, que es cuando hay movimientos bruscos, muy irregulares, excesivos, como por ejemplo dar patadas, pedalear, dar golpes. Y después tenemos también crisis mioclónicas, que es cuando hay espasmos irregulares, pero estos no son rítmicos. A diferencia de las clónicas que tienen un ritmo bien definido, las mioclónicas no. Y también podemos tener crisis tónicas, que es cuando hay un aumento del tono o hay rigidez en las extremidades, en el cuello. También tenemos lo que son las crisis versivas, que es cuando hay una rotación mantenida, que no es natural de los ojos, el paciente mira hacia un lado en forma fija, gira la cabeza hacia el mismo lado y posteriormente hace una elevación de la mandíbula, lateraliza la cabeza, luego el hombro y a veces hasta puede girar todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esta crisis nos está indicando, si nosotros los observamos bien, nos está indicando qué hemisferio está alterado. Si el paciente gira la cabeza hacia la izquierda, nos indica el hemisferio contralateral, que es el que está haciendo la descarga. En este caso, la conciencia puede estar tanto alterada como conservada. Vamos a las de inicio no motor. Existen lo que se llaman crisis autonómicas, que es cuando el paciente experimenta cambios en la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, puede haber sudoración, alteración en la coloración de la piel, la pilorección o la piel de gallina, que es el que le llamamos, o también sensaciones gastrointestinales. Y acá entra lo que se llama el aura epigástrica, que es cuando el paciente les refiere, me sentía mal, me sentía descompuesto, lo define como una sensación dolorosa en el epigastrio, que asciende, como una sensación de hambre, puede doler el pecho, la garganta. Esto puede preceder a la crisis y se llama aura epiléptica. ¿Sí? Vamos a definir lo que son las auras epilépticas, y son manifestaciones sensitivo-sensoriales de las crisis que aparecen al inicio, tienen una duración cortita, y esto nos habla de que hay una afectación cortical bien limitada, ¿sí? En la corteza del cerebro. Y otro tipo de crisis de inicio no motor es la detención del comportamiento, que es el cese del movimiento, o lo que familiar me refiere como tenía la mirada perdida. Entonces acá tenemos también dos tipos, lo que son las crisis hipomotoras, que es cuando el paciente es incapaz de realizar algún movimiento, o sea, se siente inmóvil. Esto porque está afectada la región temporoparietal, temporoparieto-occipital. Y también tenemos otro tipo de detención del comportamiento, que son las crisis afásicas, que es cuando el paciente siente que su habla está bloqueado, que a veces no puede comprender y a veces tampoco puede no mirar. Después tenemos también crisis cognitivas, o sea, todo esto es no motor. Todo lo que hoy veíamos, el paciente mueve algo. En este caso, no. Las cognitivas es cuando hay algún cambio en el lenguaje, en el pensamiento, en las funciones corticales superiores. El paciente dice como que piensa más rápido de lo que puede hablar. También están las crisis emocionales, que es cuando el paciente tiene algunas sensaciones afectivas némicas, alucinatorias, ilusiones, la sensación de déjà vu, de que esto ya lo viví. Esto también puede estar hablando de que estamos frente a una crisis. Y tenemos también las crisis sensoriales, que obviamente involucran a todos los sentidos, el gusto, el olfato, el oído, la visión. Y tenemos, bueno, los 5 tipos: las gustativas, que es cuando está afectado el opérculo parietal; las olfatorias, que es cuando empieza a descargar en la zona periamigdalina o la basal frontal; crisis auditivas, en donde tenemos, es muy importante esto también diferenciar de las alucinaciones auditivas. En las crisis auditivas van a ser sonidos repetitivos y simples, no es que el paciente siente que alguien le habla, que le dice, que le da órdenes. Eso sería una alucinación auditiva. En este caso son sonidos simples, o campanas, o un chillido, o como que escucho más lejos las voces. Eso puede ser que un paciente esté en crisis. Y en este caso lo que está haciendo descarga sería el giro temporal transverso y temporal superior. También tenemos crisis sensoriales visuales, que es cuando el paciente refiere que ve destellos de luz, que a veces se mueven, puede haber episodios de amaurosis, o sea que deja de ver en determinadas regiones,
En este caso lo que está siendo afectado es la región occipital, y las somatosensitivas cuando tengo sensaciones de parestesia, entorpecimiento, puede haber dolor o sensación de que se me mueve una parte del cuerpo, y en este caso lo que está afectado es la corteza sensitiva primaria en el lóbulo parietal. Bueno, y después tenemos la focal abilateral tónico-clónica, que es cuando comienza en un área del cerebro y luego sí se propaga a ambos hemisferios. Antes lo llamaban secundariamente generalizado. ¿Sí? Ahí vemos que empieza en un área, esto es un electroencefalograma, empieza en un área determinada del cerebro y posteriormente generaliza. Bien, pasamos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien. Pasamos a las de inicio generalizado, sobre todo las motoras. Y en este caso tenemos las tónico-clónicas, que por lo general tienen una duración cortita, entre 1, 2, 3 minutos a lo sumo. Hay una pérdida inmediata de la conciencia y se caracteriza por una fase tónica inicial en la que el paciente extiende los miembros inferiores, puede haber una flexión de los brazos sobre el tronco, y seguidamente una fase clónica en la que hay sacudidas bilaterales de ambos miembros. Después tenemos las crisis clónicas, es muy parecido al otro, pero en este caso inicia de forma generalizada ya, donde hay sacudidas rítmicas bilaterales y sostenidas. Acuérdense, clónico es bien rítmico. Crisis tónicas cuando hay una contracción muscular del tronco que se mantiene por 5 o 10 segundos y hay rigidez en las 4 extremidades. Las crisis mioclónicas, que también son sacudidas bilaterales, que son irregulares, breves, no son rítmicas y puede afectar también lo que es la cara, los ojos y los párpados. Y las crisis mioclónicas tónico-clónicas, que empiezan con sacudidas irregulares en ambos lados y después sí hacen una convulsión tónico-clónica, como en el caso de la epilepsia mioclónica juvenil. Después también podemos tener crisis mioclónicas atónicas, que empieza una sacudida irregular al inicio y después sí hay una pérdida del tono postural en ambos lados del cuerpo. Las crisis atónicas también puede haber ciertas contracciones musculares muy breves al inicio, pero posteriormente hace una pérdida del tono bilateral con flacidez de los músculos, y en este caso el paciente cae al suelo. Y el espasmo epiléptico, como ya lo habíamos hablado, que es la contracción de los músculos del tronco, que ocasiona la flexión del tronco y la elevación y la abducción de los miembros superiores en una posición como saltatoria, ¿sí? Abre los brazos y flexiona el tronco. Y en el caso de las crisis de inicio generalizado no motoras, lo que se caracteriza acá son las ausencias, que pueden ser típicas, atípicas, mioclónicas y la mioclonía palpebral. Las crisis de ausencia típicas es cuando hay un cese repentino de la actividad que se puede acompañar o no de algunos síntomas motores. Puede haber automatismos orales también, manuales, puede haber parpadeo, puede haber signos autonómicos también, como pérdida del control de esfínteres o cambios en la tensión arterial, la sudoración. Por lo general dura 10 segundos, más de eso no. Y hay un desencadenante que es muy típico, que es la hiperventilación. O sea, el paciente cuando empieza a hiperventilar puede generar esta crisis y también pueden darse al despertar. Y después tenemos las ausencias atípicas, que tienen un inicio más lento, más gradual, pero también una recuperación también más lenta, más prolongada. Por lo general puede haber hipotonía de los músculos de la cara, la conciencia puede estar afectada parcialmente o totalmente, y se puede acompañar de mioclonías faciales. En general dura un poquito más que la típica, entre 10 y 20 segundos, y en este caso no son ni desencadenadas por la hiperventilación ni por la fotoestimulación, la estimulación lumínica. Después tenemos también dentro de las ausencias la mioclónica, que es cuando empieza el paciente con sacudidas irregulares y después, posteriormente, hace la ausencia. Y tenemos también las mioclonías palpebrales, que es cuando hay sacudida de los párpados, del paciente
desvía los ojos hacia arriba, y en este caso sí tenemos precipitantes o desencadenantes, que es la fotoestimulación, por ejemplo, del paciente en el boliche, la luz, la baliza de la policía, la apertura y el cierre palpebral. Eso me desencadena este tipo de crisis. Y después, bueno, tenemos las de inicio desconocido, que no sabemos porque no lo vimos, porque nadie nos sabe referir, que puede ser tónico-clónicas o espasmos epilépticos, y en el caso de las no motoras es cuando hay una detención de la conducta. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. ¿Cuál es la que más se ve comúnmente? Las focales, por lo general. Las generalizadas, por lo general, están englobadas dentro de un síndrome, pero lo más frecuente son las focales. Y en cuanto a si es con conciencia alterada o conservada, es más o menos parejo. Generalmente viene el inicio desconocido. Claro. Después al interrogatorio, ya el paciente está bien, le voy a interrogar, le preguntar si tuvo alguna situación previa de haber tenido la crisis. Generalmente la mayoría son focales, pero cuando llegan a la consulta o llegan a la guardia, no tenemos ese orden. La verdad es el inicio desconocido. La mayoría está por inicio desconocido. Después nos ayuda mucho el interrogatorio y el electroencefalograma y demás. Y las ausencias en derecho eso se da más ahí o fuera de los Generalmente las ausencias las vemos en los niños. Claro. Se ve más en los niños, y lo que te diferencia, por ejemplo, de que sea una crisis focal de una ausencia, o de la ausencia que es una epilepsia generalizada. Claro, Sean los niños. De esos pacientes no tienen ni aura previa, o sea, no tienen ninguna sensación previa de velocidad, gástrico, podría ser quizás algún tipo de administraciones auditivas, bueno, más o menos lo característico que vemos en el focal, y tampoco tienen confusión posterior, y dura muy poquito. Entonces, te requiere que el paciente se quede tildado. Entonces, ahí puede ser, si bien no se pueden dar en adolescentes, si bien pueden estar en adultos, más frecuente en niños. Y lo característico de esos pacientes es que vuelve a desencadenar con la hiperventilación. Entonces, cuando te quedan dudas, si fue de inicio focal o una ausencia, a mí me lo va a diferenciar justamente de eso, que no haya tenido aura previa y que no tenga una confusión posterior. En las focales te da confusión posterior. La diferencia es distinguir entre una ausencia y un arresto del comportamiento, en donde el paciente abandona y se queda quieto. Puede ser con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia. Desde ahí a ese paciente le hago un electroencefalograma. Si lo hago hiperventilar y a mí me aparece un patrón característico del electroencefalograma, patrón de punta, onda, hasta 2.5, pero vamos a ver 2.5 Hz, bueno, yo digo, esta es una epilepsia generalizada. Ahora, si le hago un electroencefalograma y me aparece una focalidad, por ejemplo, temporal izquierdo, temporal derecha, o frontal izquierdo, frontal derecha, tengo una epilepsia focal. Y ahí me cambia el tratamiento del paciente. Porque no es lo mismo tratar una epilepsia generalizada que tratar una epilepsia focal. Bueno, entonces, la pregunta ahora que nos surge es cómo la evaluamos y cómo la diagnosticamos a la epilepsia y sobre todo una convulsión. Lo más importante es la anamnesis y el examen físico, sobre todo el paciente, y si no recuerda algún testigo o un familiar, la mayor cantidad de información que podamos obtener. El examen físico también es muy importante, tanto desde los signos vitales hasta el examen físico completo, ya sea neurológico como general, observar la facie, la cavidad bucal, a ver si hay estigmas de haberse mordido la lengua, de traumatismos, algún traumatismo en alguna parte del cuerpo que indica que el paciente tuvo una pérdida del tono postural, que se cayó, que se golpeó. Y también tenemos que tener en cuenta en esta instancia que hay ciertas circunstancias que se llaman imitadores de las convulsiones, y también tenemos que ser un poco cautelosos en esto. Por ejemplo, las mioclonías benignas del sueño, que son las sacudidas que solemos tener todos en el sueño, durante el sueño, los tics
Los episodios de hipotensión ortostática también pueden simular, a veces me dicen sí con una convulsión, y puede ser una hipotensión ortostática. Los ataques de pánico también, por toda la clasificación de las crisis que vemos, puede ser que alguno sea ataque de pánico y que realmente no sea una crisis. La narcolepsia, tanto sea farmacológica como algunos pacientes con trastornos en el sueño, que después durante el día tienen cierta narcolepsia. La migraña con aura, la migraña hemipléjica también. El AIT, el accidente de cerebrovascular transitorio, el síndrome vasovagal y también el síndrome de QT prolongado, donde el paciente también tiene una pérdida del tono postural, pérdida de conciencia, también tener en cuenta eso. Entonces, está bien, yo ahora definí que ya es una convulsión. Ahora mi pregunta ¿es una crisis no provocada de las que ya habíamos dicho? La crisis no provocada es aquella que no se produce ni por toxinas, ni por fármacos, ni por cuestiones metabólicas. Pregunto bien, ¿hubo alguna suspensión abrupta de benzodiazepinas, de barbitúricos, de alcohol? Porque tanto el abuso como la abstinencia también me pueden generar crisis provocadas, en realidad, que ahora las vamos a ver, y también la presencia de enfermedades crónicas. Y al examen físico y al examen general también importante los signos vitales, el laboratorio, todo lo que es una rutina más bien básica. ¿Y esto para qué me sirve? Sobre todo, bueno, tóxicos en orina, glucemia, función renal, función hepática, para descartar alguna de estas causas que me pueden estar generando una crisis provocada. Entonces, si es una crisis, es una crisis. ¿Es provocada? ¿Es no provocada? Y acá tenemos algunas de las causas que me generan crisis, pero que no significa que el paciente sea epiléptico. Por ejemplo, la hipo o la hiperglucemia, una glucemia menor a 36 o mayor a 450 miligramos por decilitro me pueden generar convulsiones, entonces estoy ante una crisis provocada. La hipo o la hipernatremia, el sodio menor a 115 o mayor a 145, la hipocalcemia con un calcio menor a 5, la insuficiencia renal, una creatinina mayor a 10, la hepatopatía, pacientes con encefalopatía hepática, sobre todo en estadios terminales, la hiperamonemia, un amonio mayor a 124, y también la abstinencia o lo que decíamos hoy, o el abuso de alcohol u otros tóxicos como la cocaína, los opiáceos y las anfetaminas. Entonces, ¿tiene alguna de estas causas? Bueno, entonces estoy ante una crisis provocada. Y también tengo que hacerme otra pregunta si esto es una crisis, lo que se llama sintomática aguda. ¿Qué son las crisis sintomáticas agudas? Son aquellas que resultan de un proceso cerebral agudo. Por ejemplo, una encefalitis. Ven la primera imagen donde hay una hiperintensidad en T2, eso es típico de una encefalitis autoinmune. Un accidente cerebrovascular, ahí vemos en difusión una lesión bastante extensa, córtico-subcortical, isquémica, ¿sí? O en el caso de una lesión traumática, por ejemplo, un hematoma sutural. Todas estas cuestiones, está bien, sí, me generan crisis, pero el paciente no es epiléptico. Esto no es epilepsia, es una convulsión y es una crisis sintomática aguda. A veces requerimos de poner tratamiento los primeros meses, sobre todo igual que un paciente epiléptico, pero no definimos a esto como epilepsia, ¿sí? Entonces, bien, no tengo ninguna de estas causas. Es una crisis no provocada. Entonces, ¿es epilepsia? Y ahí empiezo a tratar de clasificarla, a ver cómo es la crisis. Y esto es muy importante porque las convulsiones, por ejemplo, sobre todo las motoras, que son como impresionables, sí llevan al paciente a la consulta, pero también tenemos que preguntar, porque puede haber otras cuestiones, por ejemplo, las mioclonías o algunas crisis focales no motoras, que el paciente puede haber tenido antes y nunca consultó porque no lo interpretó como que era anormal, la familia no se dio cuenta. Entonces también preguntar esto, porque si tengo una de estas crisis previamente, o sea, más de 24 horas antes, y ahora el paciente me hace otra, yo lo puedo ya clasificar como un paciente epiléptico. Y después pasamos también, la ILAE también propone analizar un poquito las etiologías, ¿sí? Que pueden ser estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas e inmunes. En cuanto a lo estructural, son aquellas anomalías que tengamos en lo que es el parénquima cerebral, ya sea anomalías del desarrollo, alguna displasia cortical que esté focal,
o algunos procesos cerebrales adquiridos, como por ejemplo las infecciones, los accidentes cerebrovasculares, el traumatismo, el tumor, son todas alteraciones en el parénquima cerebral que me generan una epilepsia estructural. ¿Sí? En este caso lo que pedimos son resonancias con protocolos especiales, que pedimos protocolos de epilepsia básicamente, para determinar este tipo de anomalías y definir que esto es una epilepsia estructural. También hay algunas causas genéticas, hay algunas variantes genéticas que se han estudiado que me pueden predisponer a la aparición de epilepsia. En cuanto al infeccioso, lo que es la neurocisticercosis, el VIH, el paludismo, algunas infecciones congénitas como el virus Zika o el citomégalo. En cuanto a lo metabólico, hay algunos trastornos, por ejemplo, el transportador de glucosa o del metabolismo de la creatinina, que al generarme ese trastorno metabólico por esta alteración genética, me predisponen a la aparición de epilepsia. Y también algunas patologías inmunes o autoinmunes que también me predisponen a la aparición de la epilepsia. Bueno, y también la ILAE hace mucha referencia a lo que son las comorbilidades, evaluar las comorbilidades del paciente. Por lo general puede ser que los pacientes tengan algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, trastornos psicosociales. Entonces, abordar también estas cuestiones porque son pacientes que socialmente a veces se ven afectados por esta patología. Entonces, vamos a definir que el diagnóstico de una primera convulsión y de la epilepsia en sí es prácticamente en todos los casos clínico, ¿sí? Pero así todo pedimos algunos estudios, por ejemplo un laboratorio de sangre y orina, donde vamos a pedir hemograma completo, glucosa, los electrolitos, sodio, potasio, incluimos calcio, magnesio, la urea y creatinina. Todo esto no para diagnosticar epilepsia, sino para descartar causas que me estén generando convulsiones. En cuanto a los tóxicos también, sobre todo si sospechamos que el paciente ha estado en contacto, ya sea por abuso o demás, de algún tipo de sustancia. Y en el caso que sospechemos causas infecciosas, como probablemente una meningitis, una encefalitis o una también hemorragia subaracnoidea, hacer una punción lumbar. En cuanto al electroencefalograma, es uno de los estudios recomendados, ¿sí?, para el estudio de la epilepsia, pero también tenemos que tener en cuenta que va a tener un mayor rendimiento dentro de las primeras 24 horas de producida la convulsión, y si lo privamos de sueño al paciente podemos tener mayor rédito. También, si tenemos un electro anormal, ya nos habla de que tenemos cierto riesgo de recurrencia de las convulsiones. Pero también tener en cuenta que un electro anormal no equivale a epilepsia. Se calcula que más o menos el 10% de la población puede tener un electro no patológico, pero anormal, con determinadas morfologías, y no significa que el paciente sea epiléptico. En cuanto a las neuroimágenes, lo primero que tenemos más accesible en una guardia de un tercer nivel es una tomografía, que en este caso lo que vamos a descartar son lesiones calcificadas, lesiones óseas o también presencia de sangre, pero lo que se recomienda y lo que recomienda la ILA de todo paciente con sospecha o diagnóstico de epilepsia es hacer una resonancia. Sobre todo, bueno, evita la exposición a la radiación, pero lo que va a ayudarnos es a detectar lesiones epileptogénicas corticales bien pequeñas, que no las vemos en tomografía, la displasia cortical, la esclerosis del lóbulo temporal medial, los gliomas de bajo grado, las malformaciones cavernosas y las lesiones en la base del cráneo. Entonces, ¿qué hago un paciente con una convulsión? No sé si es la primera, la segunda, no sé todavía. Pero ¿qué es lo que hago? Si estoy en la etapa prehospitalaria, primero, mantener la calma y tratar de medir el tiempo de la convulsión. Nos pasa que cuando interrogamos al acompañante, al testigo, al familiar, lo que sea, y duró como media hora. Y acá estuvimos viendo que la que más dura son 2 minutos. Entonces,
tengo una noción real, ese paciente o el acompañante tiene una noción real del tiempo, porque te parece una eternidad realmente cuando el paciente está convulsionando. Entonces, tratar de mantener la calma, nosotros por lo menos, y tratar de contabilizar cuántos segundos o cuántos minutos dura la crisis, ¿sí? Retiro todos aquellos objetos que pueden ser nocivos, peligrosos para el paciente que está convulsionando. Por lo general tratamos de ponerlo en decúbito lateral, proteger la cabeza y no intentar contener o limitar los movimientos, ¿sí? Lo único que hago es proteger la cabeza para evitar un traumatismo de cráneo. No abro ni meto cosas en la boca ni nada de eso, solamente el decúbito lateral para evitar broncoaspiraciones y tratar de contar sin, o sea, tratando de que el paciente esté seguro, pero sin tratar de contener los movimientos. Ahora, en una etapa hospitalaria tenemos la primera fase, que es la de estabilización del paciente, que va entre los 0 y los 5 minutos, que es al inicio. Y en este caso lo primero que hacemos es la estabilización y utilizamos la escala ABC, ¿sí? La vía aérea, la ventilación y la circulación. Posteriormente, el control de los signos vitales. Tomo todos los signos vitales. Coloco un acceso con oxígeno, una mascarilla, una nariguera. Hago un monitoreo con electrocardiograma también. Controlo glucemia con un hemogluco. Esto no es necesario un laboratorio. Un hemogluco es solo un pinchacito. ¿Por qué? Si tengo una glucemia menor de 60, ahí me está hablando que la convulsión está generándose por esta hipoglucemia. Entonces trato la glucemia en este caso. Y sí, hago la extracción de laboratorio para valorar electrolitos, los tóxicos, y en el caso de pacientes epilépticos ya conocidos, puedo también, en el caso de que lo tenga disponible, el dosaje de los fármacos antiepilépticos que el paciente está tomando. Fíjense que en estos 5 minutos yo no apliqué ningún tipo de tratamiento. Lo único que hice fue estabilizar al paciente, controlarlo y espero. ¿Qué quiere decir? Que entre los 0 y los 5 minutos no tengo indicación de colocar ningún tipo de fármaco, ¿sí? Hoy estuvimos viendo que la mayoría de las crisis son hasta 2 minutos, o sea, van a ceder solas. Ahora, si pasa los 5 minutos, ahí sí viene la fase de terapia inicial, que va entre los 5 y los 20 minutos. Y acá la recomendación nivel A de la ILAE es el uso de las benzodiazepinas, y esto va a depender de acuerdo a lo que tengamos disponible. Puede ser lorazepam, midazolam o diazepam. El lorazepam por lo general se mantiene, hay que guardado refrigerado, entonces por ahí en el prehospitalario quizás no lo tenga, puedo llegar a tener diazepam, y esas son las dosis. El lorazepam es 0,1 miligramo kilo, la ampolla viene de 4 miligramos, y se puede repetir otra ampolla si es que la crisis no cede. El midazolam se coloca intramuscular, una ampolla de 10 miligramos para pacientes que pesan más de 40 kilos, o la mitad si pesa entre 13 y 40, eso se hace una única dosis de midazolam. Y el diazepam también puedo repetir una dosis, se hace a dosis de 0,15 a 0,2 miligramos kilo. Si no tengo ninguna de estas tres, puedo administrar fenobarbital, el diazepam rectal, que se lo suele utilizar mucho en niños, y el midazolam intranasal, pero acá en Argentina no tenemos disponibilidad del midazolam intranasal. Bien, si a pesar de esto la crisis no cede, pasamos a la fase 2 de tratamiento, en donde tenemos 3 opciones. El ácido valproico endovenoso, que no tenemos, eso se hace a 40 miligramos kilo por dosis, con una dosis máxima de 3.000 miligramos, se hace por única vez. Lo que sí tenemos es levetiracetam y fenitoína a dosis de 60 miligramos kilo por la dosis, se hace endovenoso con un máximo de 4.500 miligramos. Y también tenemos fenitoína a una dosis de 20 miligramos kilo, dosis endovenoso, pero en esto tengamos presente que un paciente con inestabilidad hemodinámica o que no tengamos la posibilidad de controlar los signos vitales, de tenerlo monitoreado, no lo recomendamos a la fenitoína porque puede producir bradicardia, hipotensión. Entonces, si no puedo controlarlo, prefiero que no usarlo.
Si no tengo ninguna de estas tres, puedo usar el fenobarbital a dosis de 15 miligramos kilo por dosis endovenoso. Entonces, como conclusión, cualquier persona que presente una convulsión no provocada o una epilepsia de inicio reciente debe brindar asesoramiento sobre el estilo de vida, la calidad de vida, la seguridad convulsiva que hoy hablábamos y qué tiene que hacer el paciente si se presentan más convulsiones. En cuanto a la calidad de vida, un paciente que está medicado, hacer hincapié en que la medicación es totalmente rigurosa, que el paciente si no la toma va a convulsionar. También hacer hincapié en lo que es el ciclo de sueño, ¿sí? De descanso, respetar las horas de descanso, el ciclo del sueño. El tema del alcohol también está contraindicado en estos pacientes. ¿Qué hacer ante una crisis? Esto es muy importante que la familia sepa bien, que es esto de lo que hoy estuvimos hablando de la etapa prehospitalaria, tratar de mantener la calma. Ya sabemos que el paciente está convulsionando, no podemos hacer nada para evitarlo. Tratar de contar, que la familia pueda observar bien. Hay veces pacientes que nos llegan y no sé, es muy difícil hacer un diagnóstico de qué tipo de crisis es. Entonces, tratar de que la próxima vez que pase esto, el familiar me pueda referir qué hacía, movía una pierna, un brazo, perdió la conciencia, estaba consciente, te hablaba, tenía los ojos cerrados, para dónde se le iban los ojos. Muy importante eso, pero es importante que la familia entienda que guardar la calma en ese momento es lo primordial. Tener en cuenta también que el mayor riesgo de recurrencia en un paciente epiléptico va a estar entre los 2 primeros años y, como hoy decíamos, controlar los desencadenantes de las convulsiones. Por ejemplo, el consumo de alcohol, la alteración del ciclo del sueño, etc. Ahora, bueno, esto es también una de las definiciones de las que habla la ILAE, que es cuando considero que un paciente tiene una epilepsia resuelta. Son aquellos pacientes que estaban diagnosticados con un síndrome epiléptico, como vimos hoy, que son dependientes de la edad. O sea, un paciente que tiene un síndrome epiléptico que va de los 10 a los 20 años, pasa a los 20 años, supera esa edad y se mantiene sin crisis, ahí puedo decir que la epilepsia está resuelta. O aquellos pacientes que en los últimos 10 años no han tenido ninguna crisis y en los últimos 5 años no han tomado medicación. O sea, necesito 10 años libre de crisis y 5 años sin tratamiento para decir que un paciente tiene una epilepsia resuelta. Bueno, y ahora vamos a ver algunos videos y realizamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo tenía la duda de si las crisis provocadas, por ejemplo, incluyen a las lesiones ocupantes de espacio, por ejemplo, por metástasis, o si eso ya habla de una crisis no provocada y se toma como una enfermedad estructural. No, esa es provocada. Bien. Es provocada, sí, sí. Las no provocadas con lesiones estructurales son, habíamos hablado de la displasia cortical, alteraciones en el desarrollo del parénquima cerebral. Eso sería estructural. ¿Está bien? Pero si no, es provocado.